Padre Celestial, una vez más venimos a ti en este momento, agradecidos por tu misericordia, por tu amor, por lo bueno que eres con nosotros. Oh Padre, hemos visto maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Hemos visto lo que has hecho en esta oportunidad, en este lugar. Ahora rogamos que al entrar al estudio de tu palabra nos sigas bendiciendo, que también toques las vidas de aquellos que están sintonizando desde sus hogares, para que en esta oportunidad reciban una gran bendición. Oh Padre, que tu Espíritu nos guíe en este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estudiamos el tema titulado El Apocalipsis predice un gran engaño. La Biblia nos habla de un gran engaño que tomaría lugar. Y sabes una cosa, la historia, la mitología griega nos enseña una grande lección de cómo el error puede ser vestido con ropas religiosas, cómo el engaño se puede llevar a cabo en el nombre de religión cristiana. La historia cuenta que París de Troya raptó a la princesa Helena del imperio griego. Y de nuevo esto viene de la mitología griega, pero nos enseña una grande lección. Y claro, los griegos quisieron liberar a esta princesa Helena que había raptado este hombre París de la ciudad de Troya. Y comenzaron a pelear, se organizaron los ejércitos y estuvieron peleando, luchando para liberar a la reina o a la princesa Helena. Y intentaron por décadas, por una década prácticamente, y luchaban y intentaban, pero siempre los de Troya defendían la ciudad y no había forma que el ejército griego venciera a los de la ciudad de Troya. Entonces la historia cuenta, la mitología, que después de 10 años el sabio griego Ulises recomendó que el ejército griego se retirara. Y siguieron el consejo de él, se retiró el ejército griego. Pero la idea que daba aquí Ulises era que ellos hicieran un grande caballo y que este caballo estuviese hueco por dentro, de tal forma que este caballo se llenara con soldados y después llevaran este caballo hasta la muralla, la puerta de la ciudad de Troya, y que lo ofrecieran como una ofrenda a los dioses de Troya. Y Ulises dijo: ellos no van a rechazar esa oferta, porque sería estar ellos ofendiendo a sus dioses si rechazan esta ofrenda a sus dioses troyanos. Y efectivamente hicieron eso, hicieron un grande caballo, y este caballo era de madera y le pusieron ruedas y lo llenaron por dentro, tenía un compartimento secreto, y cuando ya estaba listo lo llenaron de soldados griegos y lo fueron rodando y lo llevaron hasta la muralla, la puerta de la ciudad, a la entrada de Troya, y se fueron los que lo dejaron allí. Simplemente dijeron que era un regalo para los dioses, una ofrenda para los dioses de Troya. Los ancianos de Troya recomendaron a los ciudadanos que no aceptaran eso. Dijeron: puede haber un truco aquí, un engaño. Pero los jóvenes decían: no podemos ofender a nuestros dioses. Y en contra del consejo de los ancianos de la ciudad, metieron ese caballo a la ciudad, cerraron de nuevo las puertas de la muralla y comenzó una grande celebración, celebrando así a sus dioses. Y estuvieron todo el día hasta la noche y bebían y hacían sus ofrendas a sus dioses y le presentaban este caballo como una ofrenda que mostraba el triunfo de Troya y la derrota de los griegos. Pues cuando ya en la madrugada había terminado la celebración, se había acabado la fiesta y todo mundo estaba durmiendo, aún los soldados, por lo embriagados que estaban. Entonces, como había aconsejado Ulises, esos soldados griegos que estaban dentro del caballo abrieron ese compartimento, salieron
abrieron la puerta al ejército que estaba escondido cerca de allí, que en la madrugada se había acercado a la ciudad, y así lograron vencer a la ciudad de Troya. Con el engaño, mis hermanos, vestido de ropas religiosas, lograron vencer a la ciudad de Troya, que no habían podido vencer de otra manera. Y yo te pregunto, mi amado, ¿será que también hay un engaño en el nombre de religión cristiana? De paso yo te digo, yo he estado en esa ciudad, lo que fue la ciudad de Troya, está en lo que es el país de Turquía, y fue después edificada en diferentes etapas de la historia. Y hoy todavía hay ruinas de lo que fue esa ciudad, y ahí cerca en un parque hay un caballo que ilustra lo que fue el caballo de Troya, y uno puede subir y sacarse fotos ahí en ese caballo. Yo me saqué una fotito ahí dentro de ese caballo de Troya, que supuestamente es para ilustrar lo que sucedió en la historia, lo que la mitología cuenta. Pero ahora te pregunto, ¿será que habrá tal cosa como un caballo de Troya cristiano? ¿Será posible que con ropas religiosas en la historia se haya revestido el error, de tal forma que el engaño haya venido en el nombre de religión cristiana? En el nombre de religión, el diablo se las haya ingeniado para engañar a la humanidad. De paso, mira, en Apocalipsis 12:9 nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Por lo tanto, vemos que aquí en Apocalipsis al diablo se le describe como el gran engañador. Simplemente que el diablo no se presenta como la gente lo pinta, o como está aquí en Apocalipsis, pero la gente lo pinta con cuernos y cola. El diablo no se aparece así para engañar a la gente, se aparece por medio de líderes políticos, líderes religiosos, y viste el error con ropas religiosas. Y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y la Biblia nos habla que en el cielo hay millones y millones de ángeles. En esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos, porque la Biblia ahí en Apocalipsis 12 nos dice que cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. 2 quedaron leales a Dios de cada 3, y 1 se rebeló en contra de Dios, siguió a Lucifer. Por lo tanto, en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos, y el diablo es el engañador, la Biblia lo dice. Y hay gente sincera que me ha preguntado: pastor, pero si la Biblia nos dice que el sábado es el día del Señor, ¿por qué razón la mayoría del cristianismo está guardando el domingo? ¿Será posible que la mayoría está equivocada? ¿Será posible que la minoría esté siguiendo la voluntad de Dios y no la mayoría? Y es una buena pregunta. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Aquí en Apocalipsis 18:23, hablando de Babilonia, de la confusión religiosa que predominaría al fin del tiempo, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Por lo tanto, sabemos, hermanos, que de la lámpara que está hablando es la palabra de Dios. Salmo 119 nos dice eso: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que llegaría el tiempo en la historia cristiana que ya la palabra de Dios no iba a ser lo que iba a estar iluminando, brillando. Vendrían tradiciones de hombres, vendrían enseñanzas de hombres, doctrinas humanas, y no lo que la palabra de Dios dice. También la voz del esposo, que es Cristo, y la esposa es la iglesia, ya no se escucharían en Babilonia, en el error. Jesús ya no sería lo más importante, las verdades de Jesús en Babilonia. Y termina diciendo: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas ¿quiénes? Todas las naciones. Y dijimos que Babilonia en profecía bíblica simboliza la confusión religiosa. Y al fin del tiempo predominaría la confusión religiosa a tal punto que muchas en las naciones, mucha gente, millones, serían engañados en el nombre de religión cristiana. Ahora,
¿Qué nos enseña la Biblia sobre el primer día de la semana? O sea, sobre el domingo. De paso, en la Biblia tú nunca vas a encontrar la palabra domingo, porque en la Biblia los días se identifican numéricamente. Primer día de la semana, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Excepto hay 2 días en la Biblia que, aparte de identificarse numéricamente, se identifican también por nombre. Por ejemplo, el viernes, el 6º día de la semana, la Biblia le llama 6º día, o le llama también el día de la preparación. ¿Por qué razón? Porque después del viernes viene el sábado, y el pueblo de Dios en toda la historia, y los cristianos en toda la historia, siempre usaban el viernes como un día de preparación para recibir el sábado. Todas las actividades laborales las trataban de tener ya terminadas, terminando el viernes, ocultándose el sol, para dedicar entonces el sábado al Señor, santificarlo, reposar conforme el mandamiento manda. Por lo tanto, amados, vemos que el 6º día también se identifica por nombre, aparte de numéricamente, y el otro es el 7º día o sábado. La Biblia le llama 7º día y le llama sábado o día de reposo. Pero nunca vas a encontrar la palabra domingo. Pero cuando se menciona el primer día de la semana, es lo que tú y yo entendemos ahora como domingo. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el Antiguo Testamento tú encuentras, mira, que una sola vez se hace referencia al primer día de la semana. Una sola vez. Más de eso en todo el Antiguo Testamento no encuentras referencia al primer día de la semana. Y lo encuentras en la creación. Génesis capítulo 1 versos 3 al 5 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Es la única vez, que primera y última vez, que se menciona el primer día de la semana en el Antiguo Testamento, y simplemente está haciendo referencia a la creación, nunca como un día que se debe de guardar o un día apartado para Dios. Ahora en el Nuevo Testamento hay 8 referencias. Tú descubres que 8 veces en el Nuevo Testamento se menciona el primer día de la semana. Y vamos a analizar esas 8 citas para ver si alguna de ellas da la idea que ahora se deba de guardar el domingo en vez del sábado. Porque es lo que muchos cristianos dicen, que en el Nuevo Testamento se dejó de guardar el sábado y se comenzó a guardar el domingo. Vamos a ver si es cierto. La primera cita se encuentra en Mateo 28, versículo 1, y dice así: pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y es todo lo que se dice. Nunca hace referencia a que ahora es el día que se deba de guardar, o que ahora es el día santo, el primer día de la semana. Simplemente dice que vinieron al sepulcro, porque la Biblia enseña que ellas guardaron el sábado conforme el mandamiento, y ya el domingo tempranito fueron a la tumba para ungir, embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, pero ya el Señor Jesús había resucitado. Por lo tanto, en esta referencia no hay nada que infiera que sea el día que se deba de guardar. Ahora en la Biblia tú encuentras lo que se le llaman los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, es un mismo evangelio, simplemente que 4 apóstoles diferentes registraron, escribieron la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de ellos le da algún toque personal a esa historia, a esa descripción, pero es exactamente la misma historia. Ahora vemos que la segunda cita se encuentra en el libro de Marcos, registrada por el apóstol Marcos, capítulo 16, versos 1 y 2. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. Y está haciendo de nuevo referencia a la mañana de la resurrección. ¿Qué hicieron las mujeres?
La Biblia nos enseña que siguieron a ver dónde habían puesto el cuerpo. Era el sábado, el viernes de tardecita. Guardaron el sábado conforme el mandamiento, y cuando se puso el sol el sábado de tarde, salieron a comprar las drogas aromáticas para tenerlas listas, y muy de mañanita el domingo se fueron a ungir el cuerpo de Jesús, a embalsamarlo. Pero no menciona nada que este día ahora sea el día que se deba de guardar. La tercera cita se encuentra también en el libro de Marcos. El versículo 9 dice así: mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Las otras 2 citas, como otras 2 más, vamos a descubrir que fue en la mañana de la resurrección. Por ahí a lo mejor, digamos, saliendo el sol a las 7 de la mañana, en la primavera más o menos a esa hora se comienza a levantar el sol. Esta otra cita, cuando se le aparece a María Magdalena, fue el mismo día, la misma mañana, pero a lo mejor por ahí entre 8, 8 y media, 9 de la mañana. No hay una hora exacta, pero fue enseguidita de eso. La cuarta cita la registra el apóstol Lucas 24:1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Hace referencia a lo mismo que menciona el apóstol Marcos, a lo mismo que menciona el apóstol Mateo. Y luego la quinta cita está en el libro de Juan. Lo registra el apóstol Juan, capítulo 20, versículo 1. Y dice así: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Exactamente hace referencia al mismo incidente de la mañana de la resurrección, pero en ningún momento indica o da la idea que ese día es el día que se deba de guardar, o que se le transfirió la santidad del sábado al domingo. Y la sexta cita está también en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, y dice así: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los judíos estaban juntos, por miedo de los judíos. Muchos cristianos no hayan de qué agarrarse y se agarran de este versículo. Ya ve, los discípulos estaban reunidos el domingo, estaban celebrando la cena del Señor o estaban teniendo un culto. Pero aquí dice claramente que estaban reunidos por temor a los judíos. El jueves de noche habían aprendido al Señor Jesús. El viernes lo habían crucificado, los discípulos habían huido y escuchaban que los andaban buscando, y el domingo estaban asustados. Habían escuchado que el Señor había resucitado, pero estaban asustados ahí, pensando que en cualquier momento venían por ellos y sufrían la misma suerte que el Señor Jesús. Y el Señor Jesús entonces, dice aquí la Biblia, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Por lo tanto, de esas 6 citas, las 4 de ellas tienen que ver con el mismo incidente, la mañana de la resurrección, cuando las mujeres vienen a la tumba. Una de ellas tiene que ver un poquitito más tarde, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena. Y esta sexta es el mismo día de la mañana de la resurrección, pero ya en la tarde, casi ocultándose el sol. Cuando estaba por terminar el día, estaba casi ocultándose el sol de tarde, y el Señor se les aparece a los discípulos. Luego la siguiente, la séptima cita, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, y dice así: y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente. Déjenme aclarar algo. El apóstol Pablo ya venía de regreso a Jerusalén de su último viaje misionero, y ya por el Espíritu él sabía que no iba a volver a ver a esta gente más, porque iba a terminar en cadenas en la ciudad de Jerusalén. Y llega aquí a la ciudad de Troas. Entonces se reúne con ellos y dice que estaban el primer día de la semana partiendo el pan.
Y muchos dicen estaban celebrando la cena del Señor, pero tú lees el libro de los Hechos y vez tras vez encuentras que todos los días en el templo y luego en los hogares partían el pan, comían con sencillez de corazón los cristianos. Era simplemente un compañerismo, un convivio que estaban teniendo. Y luego noten lo que termina diciendo: y alargó el discurso ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche. Les predicó hasta la medianoche. No dice cuándo comenzó, pero dice que fue la medianoche del primer día de la semana, porque él estaba ya en la tardecita, el primer día de la semana, hablándoles a ellos. Ahora te pregunto una cosa, mi amado, vamos a entender esto. ¿Cuándo es la medianoche del domingo, del primer día de la semana? Piénsalo bien. Piensa cómo son los días bíblicos. Tú que me estás viendo desde tu hogar, si has estado siguiendo esta serie, ¿cuándo es la medianoche del primer día de la semana? Descubrimos que los días bíblicos, ¿cómo son en la creación? La tarde y la mañana, el primer día. La tarde y la mañana, el segundo día. Entonces yo te pregunto, tú que me estás viendo desde tu hogar, en este momento aquí estamos en Fort Worth, Texas, sábado de noche, las 8:30 y tantos de la noche. Te pregunto, ¿cuándo es la medianoche del domingo conforme la Biblia? ¿Qué día es ahora conforme la Biblia? Ya es domingo, porque cuando se puso el sol terminó el sábado y comenzó la primera parte del domingo. Mañana de mañana, cuando salga el sol, termina la primera parte del domingo y comienza la segunda parte del domingo. Y mañana de tarde, cuando se ponga el sol, termina el domingo y comienza la primera parte del lunes. Quiere decir que en realidad ellos estaban reunidos comiendo con lo que nosotros ahora entendemos como sábado de tarde, y después de comer les comenzó a predicar. La Biblia no dice si comenzó a las 9, 10 de la noche. Lo único que la Biblia dice que alargó el discurso, el sermón, hasta la medianoche, y después siguió predicando y pasó de la medianoche en el sermón que les predicaba. Por lo tanto, amados, la Biblia es clara que era costumbre de los apóstoles reunirse el sábado en la iglesia. Nunca menciona el primer día de la semana. Quiere decir que el apóstol Pablo se reunió con ellos, entró hacia el sábado y terminando el sábado tuvieron un convivio, estuvieron comiendo, estaban en el hogar de una persona, estaban en una parte, una segunda planta, y comieron. Y entonces después de comer les comenzó a predicar, encomendándolos al Señor, porque era la última vez que los iba a ver. Ya de ahí nunca más iba a regresar el apóstol Pablo en viajes misioneros, porque iba a ser aprendido en Jerusalén y iba a terminar después en Roma, y después siendo decapitado, muriendo, sacrificado en Roma. Yo he estado en la ciudad de Troas, hermanos, o sea, las ruinas de lo que fue la ciudad de Troas. De paso queda cerca de donde están las ruinas de la ciudad de Troya. Es también al lado del mar Egeo, ahí en el país de Turquía. Y vemos que estaba el apóstol Pablo en su último viaje misionero y llega ahí a la ciudad de Troas. Era un puerto en aquel entonces. Ahora quedan ruinas nada más de lo que fue ese puerto. Ahora la octava cita, vamos a verla en un momento, y es la última que hay en la Biblia. Más de eso no se vuelve a mencionar el primer día de la semana. La octava cita se encuentra en 1 Corintios 16:2. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte, ¿dónde? En su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios, y noten que no dice el domingo en la iglesia, en sus casas, porque el apóstol Pablo sabía que el domingo no iban a estar en la iglesia, iban a estar en sus casas. Ahora aquí el apóstol Pablo les está hablando de un principio de mayordomía. Cuando tú vienes a la iglesia y decides ofrendar o diezmar, pues o sacas de tu cartera billetes o haces un cheque. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no existía el sistema monetario como tenemos ahora, aunque había monedas romanas, pero era muy limitado el sistema monetario. Ellos tenían lo que se le llamaba el sistema de trueque, de intercambio. Y una persona, por ejemplo, en ese año le nacían 20 chivitos,
pues él dedicaba de esos 20 la 10ª parte para el Señor, 2 chivitos. Otro a lo mejor le nacían 100 ovejas, dedicaba pues 10 ovejas para la obra de Dios. Y lo que hacían ellos en ese entonces, que trataban de intercambiar eso por moneda. Entre ellos, el que tenía chivitos y quería maíz, pues cambiaba por maíz. El que había tenido 10 toneladas de maíz, dedicaba 1 tonelada de maíz para la obra de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo llegaba, imagínense, tener que ir arrastrando 20 chivos, 50 ovejas, 1 tonelada de maíz, no sería lógico. Entonces la gente trataba de intercambiar eso por monedas. Y cuando el apóstol Pablo llegaba, esa gente ya tenía esas ofrendas que iba a dar para que él llevara a Jerusalén, y de ahí repartían conforme la necesidad había en la iglesia en las diferentes partes del mundo. Por lo tanto, vemos que era un principio de mayordomía que está enseñando aquí, y no que es el día que se deba de guardar. Y sabes, la ciudad de Corinto también existe. Ahora hay una ciudad moderna, pero en los tiempos del apóstol Pablo estuvo una ciudad ahí. Están las ruinas aquí de la ciudad de Corinto. Ahora hay un canal muy importante ahí, el canal de Corinto. Ahora la pregunta es, ¿quién cambió el sábado bíblico? Si la Biblia no lo aprueba, no hay ninguna cita que tú puedas mostrar para probarlo. De paso te digo, años atrás yo presentaba un tema similar a este, que yo le titulaba $5,000 de recompensa por un texto de la Biblia. Y en esa presentación yo preguntaba si hay alguien que me muestre en esta oportunidad un versículo que apruebe la observancia del domingo, o que dé la idea que Dios transfirió la observancia del sábado al domingo, o que los apóstoles o Jesús, usted se gana esos $5,000. Y yo estuve en ciudades de este país y en ciudades de otros países, donde a veces venían pastores, ministros de otras iglesias a escuchar las conferencias. Y saben ustedes que nunca uno de esos ministros reclamó los $5,000. ¿Por qué crees? Porque no tenían un versículo bíblico para probarlo. Entonces, ¿quién hizo ese cambio? El Padre Celestial no lo hizo. Mira lo que dice en Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. Lo que Dios dice, eso permanece. Dios no cambió los mandamientos, no cambió la observancia del sábado. Si el Padre no lo hizo, ¿quién lo hizo? Jesús tampoco lo hizo. Mira lo que dice en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Padre no lo hizo, Jesús no hizo ese cambio. Más bien descubrimos que Jesús dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y Él dijo: en esto demuestran que aman a mi Padre, cuando guardan sus mandamientos. Por lo tanto, Jesús no lo hizo. Entonces, ¿quién hizo ese cambio? Si el Padre, si Jesús no lo hizo, los discípulos no lo hicieron tampoco. Incluso ellos decían, miren en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos obedecían lo que Dios decía, y como en la Biblia decía claramente que el sábado sigue siendo el día del Señor, ellos obedecieron eso, no lo cambiaron. Entonces, si el Padre no lo hizo, si Jesús no hizo ese cambio, si los discípulos no hicieron ese cambio, ¿quién hizo ese cambio? ¿Quién se atrevió a romper los mandamientos de Dios y después enseñar el error vistiéndolo con ropas religiosas? El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, noten lo que dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿No vendría quién? Van a descubrir que el apóstol Pablo está hablando de la venida de Jesús en gloria a esta tierra. Y él está diciendo: Cristo no vendrá en gloria a esta tierra sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué quiere decir apostatar? ¿Qué es apostasía? Es apartarse de la verdad de Dios.
Y el apóstol Pablo ya estaba profetizando que justo antes de que viniera Cristo en gloria, habría apostasía, se apartarían de la verdad de Dios en el nombre de religión cristiana. Y noten lo que dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Noten que el engaño no vendría en el nombre de religión pagana, el engaño vendría en el nombre de religión cristiana. El profeta Daniel habló también de este engaño. En Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará ¿en qué? En mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Sería este sistema religioso del cual está hablando aquí el profeta Daniel un poder perseguidor, y perseguiría al pueblo de Dios por un periodo de tiempo que aquí lo identifica como tiempo, tiempos y medio tiempo. En un estudio pasado ya hablamos lo que eso significa en profecía bíblica, y en este estudio lo vamos a volver a repasar. Pero noten que el profeta Daniel también hablaba de ese engaño y que ese sistema religioso iba a cambiar los mandamientos de Dios, especialmente ese mandamiento que tiene que ver con tiempo. Cambiará los tiempos y la ley. Y tú te lees todos los 10 mandamientos y no encuentras otro mandamiento que tenga que ver con periodo de tiempo más que la observancia del sábado. El libro de Apocalipsis también predice ese engaño. El profeta a Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis 13, 5 al 8, en un estudio pasado ya estudiamos esto. Dijo: y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio. El apóstol Juan profetizó también ese engaño, y descubrimos cuando hablamos de esa primera bestia de Apocalipsis 13 que ese sistema que se identifica aquí es cuando Roma surgió como poder político religioso, lo que en la historia se le llamó Roma papal. Cuando vino la unión de la iglesia y del Estado, estudiamos todas esas características claves que se mencionan aquí, que identifican exactamente ese poder político religioso. No tenemos el tiempo para volverlas a repasar, pero un par de cositas nada más les voy a mencionar. Hablaría blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? De paso, Daniel dijo hablaría grandezas, algo similar también. ¿Qué es una blasfemia? La Biblia nos dice eso. Si vamos, por ejemplo, al libro de Juan, descubrimos que le llevan a un paralítico a Jesús. Y en Lucas 5, 20 y 21 dice: el cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús miró la fe que demostraron estos hombres que llevaban al hombre paralítico para que fuera sanado por Jesús, y le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Y vean, entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En los tiempos bíblicos ellos entendían claramente que si una persona reclamaba el poder de perdonar pecados, estaba blasfemando. Eso pertenecía solo a Dios. Ahora la Biblia nos enseña que Jesús también es Dios. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, no estaba blasfemando. Tú que me ves desde tu hogar, si lees en el libro de Juan capítulo 1, versos 1 al 3, descubres que ahí se le menciona a Jesús como el verbo de Dios, y menciona que también Jesús es Dios. Ese verbo también es Dios.
Por lo tanto, Jesús no estaba blasfemando, pero en los tiempos bíblicos ellos entendían que si un líder religioso reclamaba la autoridad de perdonar los pecados a los seres humanos, estaba blasfemando. Y en la historia, Roma papal ha reclamado esa autoridad, que sus líderes religiosos tienen poder para absolver a la gente, al ser humano, de pecados. Luego también esta llave profética que hemos estudiado varias veces, Ezequiel 4:6, Números 14:34, día por año te lo he dado, un año por cada día. Por lo tanto, un día en profecía bíblica, ¿cuánto tiempo representa? Un año. Y aquí decía que iba a reinar por tiempos y la mitad de un tiempo. Y en los tiempos bíblicos, tiempo era un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año, 3 años y medio. En Apocalipsis mencionaba 42 meses, que es exactamente 3 años y medio. Y si lo multiplicas por el mes bíblico de 30 días, te da 1260 días, que son años, porque está hablando en profecía bíblica. Y también en Apocalipsis se menciona específicamente 1260 días, hablando del mismo periodo de tiempo. Y siempre que en Daniel, como en Apocalipsis, se menciona este periodo de tiempo, siempre se menciona en conexión con Roma papal. Y vean lo que dice el libro de Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. Vigilio ascendió la silla papal en el año 538 después de Cristo, bajo la protección militar de Belisario. Belisario era el general que controlaba el territorio de Italia. El imperio romano, dijimos, se había dividido en el año 476 de nuestra era. Pues este general le da todo el poder político al Papa Vigilio de Roma, para que tuviera ahora poder no solamente religioso, sino político alrededor del mundo. Y de ahí comenzaban a contar esos 1260 años, y eso nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Y en la historia está registrado lo que se le llamó la Edad Media, la Edad Oscura, la Inquisición también, porque en ese periodo de tiempo Roma fue un poder perseguidor. Pero la Biblia nos decía que iba a perder el poder político al terminar ese periodo de 1260 años. ¿Cómo sucedió? La historia registra que a fines de los 1700, por ahí 1790 a principios, surge como potencia en Europa Francia, y Napoleón comienza con la Revolución Francesa. Y Napoleón sabía que si tendría esperanzas de dominar al mundo, tendría que deshacer ese poder político religioso que tenía influencia mundial. Entonces Napoleón se atreve a hacer algo que nadie se había atrevido a hacer. Mandó a su general Berthier, aquí lo dice en la Enciclopedia Americana, edición de 1941, dice: en 1798 el Berthier hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Y así el 15 de febrero del año 1798, Berthier se lleva exiliado al Papa Pío VI a Francia, y allá muere el Papa Pío VI y pierde el poder político, como la profecía lo decía, en el tiempo exacto. Pero entonces Daniel decía que ese sistema, ese poder, aquí en Daniel 7:25, pensaría en mudar ¿qué? Los tiempos y la ley, que llegaría el momento en la historia cuando cambiaría los mandamientos de Dios. Y hemos visto que históricamente así sucedió. Si vamos al de este Catecismo Católico del Converso, de doctrina, en el 1957, la página fue hecho este catecismo, y la página 50 tiene esta pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta que Roma da: el sábado es el día de reposo. O sea, es claro, Roma no anda con vueltas, dice claro, el sábado es el día de reposo, es lo que la Biblia dice. Entonces viene la pregunta también allí: ¿por qué observamos el domingo
en lugar del sábado? Y la respuesta que Roma da: nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. No dice porque Dios lo autoriza, porque Jesús transfirió esa observancia, porque los apóstoles lo hicieron, porque la Biblia lo autoriza. No, simplemente porque la Iglesia hizo ese cambio. Y en el libro titulado Canon y Tradición, página 263, dice así: la autoridad de la Iglesia no puede estar atada a la autoridad de la Escritura, porque la Iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su misma autoridad. Y Roma lo hace claro, no está en la Biblia, pero nosotros con nuestra autoridad lo hemos cambiado. Ahora, en el libro titulado Creencia Católica, página 45, dice así: al igual que dos ríos sagrados fluyen del paraíso, la Biblia y la tradición contienen la palabra de Dios. Aunque estas dos corrientes divinas son de igual santidad, todavía de las dos la tradición es para nosotros más clara y segura. O sea, Roma dice: si hay que escoger entre la Biblia y la tradición, escogemos la tradición y dejamos por un lado la Biblia. Y vemos cómo entonces fue que se hizo ese cambio. No está en la Biblia la observancia del domingo, pero Roma, por la tradición y sus enseñanzas y doctrinas, instituyó la observancia del domingo como día del Señor. Luego, en el Récord Católico de septiembre 17 de 1983 decía así: el domingo se encuentra no en la Escritura, sino en la tradición, y es distintamente una institución católica. Y sabes que muchos cristianos no saben eso. Gente sincera, a quien Roma llama protestantes, porque han protestado por los cambios que Roma hizo en la historia. Pero este engaño que disfrazó con ropas religiosas, muchos cristianos no lo conocen y piensan que el domingo es una observancia cristiana que está en la Biblia. Y tú les preguntas: ¿por qué guardas el domingo? Y comienzan a pensar y buscan y no encuentran en la Biblia el apoyo para la observancia del domingo como día del Señor. Y hay muchos cristianos sinceros que no saben que esta es una institución católica. Y mira lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 7, versos 7 y 8: y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. Y ya en el tiempo de Jesús había quienes, en vez de seguir lo que enseñaban los mandamientos y las enseñanzas de Dios, tenían tradiciones, se habían hecho tradiciones. Y Jesús dijo: en vano me honran, guardando como doctrinas mandamientos de hombres y tradiciones. Ahora, cuando tú no sabes que estás yendo en contra de la voluntad de Dios, que estás siguiendo una tradición y no la verdad bíblica, Dios no te lo toma en cuenta, porque en la misma Biblia nos dice que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No sé si tú lo sabías, mi amigo, mi hermano que me ves desde tu hogar, pero una vez que llegas a saber lo que la Biblia dice e insistes en seguir haciendo las cosas de la misma manera, simplemente porque es lo que mis padres me enseñaron, o es lo que enseñan en mi iglesia, o es una tradición que hemos venido siguiendo, Jesús dice que en vano lo honras al estar guardando doctrinas como mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, y en vez del mandamiento de Dios. Ahora la pregunta es: ¿a quién seguiremos? ¿A quién vas a seguir tú? ¿A Dios o vas a seguir a los hombres y lo que los hombres dicen? La Biblia nos enseña que hay una batalla. El Apocalipsis nos habla de ese grande conflicto entre el bien y el mal. Y el diablo quiere tu lealtad. Dios te pide tu lealtad.
Y el diablo está en contra de todo lo que es la verdad de Dios. Y para cada verdad fundamental de Dios, el diablo tiene la imitación. Y así también para el sábado, el día del Señor, el día de descanso, el séptimo día, el diablo tiene su imitación. Y lo vistió en la historia con ropas religiosas, y de esa forma logró introducir el engaño. Y muchos cristianos sinceros siguen reclamando todavía que el domingo es el día del Señor cuando no está en la Biblia. La pregunta es, ¿a quién vas a seguir tú? ¿A Dios o a los hombres? Es más fácil seguir a lo que los hombres dicen. Es más popular seguir lo que la mayoría sigue que seguir lo que Dios dice. Pero sabes una cosa, amado, yo prefiero ir en contra de la mayoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que ir con la mayoría y saber que estoy en contra de lo que Dios pide, que estoy desobedeciendo a Dios y su verdad. Y en la historia tú buscas y nunca vas a encontrar en la historia que la verdad de Dios haya pertenecido a la mayoría. Siempre en la historia la mayoría no ha seguido la verdad de Dios. Siempre ha seguido cosas que no son la verdad de Dios. La minoría es la que ha obedecido a Dios, y por eso es más fácil seguir lo que la mayoría hace. Pero Dios, mi amado, está buscando hoy hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean fieles a Dios como la brújula lo es al polo. Hombres y mujeres que sepan llamar al pecado por su nombre. Hombres y mujeres que se mantengan del lado de la justicia, aunque los cielos se desplomen sobre ellos. ¿Tú eres de ese tipo de cristiano? ¿O eres cristiano que tienes espina dorsal de hierro? ¿O tienes espina dorsal de plástico? Hay cristianos, la mayoría, que tienen espina dorsal de plástico. Para donde se hace el viento, para allá se hacen, porque es más fácil ir con la mayoría. Pero Dios está buscando cristianos con espina dorsal de hierro, que estén dispuestos a ponerse del lado de la verdad de Dios. Mira lo que respondían los apóstoles cuando eran confrontados. Ellos no eran de la mayoría, eran de la minoría. Hechos 5:29, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían que ir en contra de la mayoría, pero con todo, aunque eran maltratados, azotados, perseguidos porque predicaban la verdad de Dios y a Jesús, ellos decían: es menester, es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Ellos hubiesen sido populares si hubiesen obedecido lo que los hombres y los líderes religiosos decían en aquel entonces, pero ellos prefirieron ir en contra de la mayoría, pero ponerse del lado de la verdad de Dios. Mi amado, ¿qué decisión vas a tomar tú en tu vida? ¿Qué vas a hacer tú? ¿A quién vas a seguir? En Ezequiel 20:20 el Señor dijo: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y dijimos que el sábado es un monumento de la creación de Dios y nos recuerda que Él es el creador de todas las cosas, y es una señal que Dios tiene entre Él y su pueblo. Ahora, mi amado, ¿qué día estás guardando tú? Dios tiene un día especial. Si no lo habías estado guardando, es momento que reflexiones y decidas ponerte del lado de la verdad de Dios. Un tiempo atrás yo estuve en África, les comenté en otra de estas presentaciones, y terminando una serie de conferencias en Livingstone, en la ciudad, en el país de Zambia, terminando las conferencias con otro grupo de pastores y hermanos que nos encontrábamos haciendo evangelismo en Zambia y en Zimbabue, fuimos al país de Botsuana, que daba cerquita la frontera allí, 1 hora cuando mucho, y luego viajar un poquito más para llegar hasta donde está un parque nacional, para ir en un safari. Y yo les voy a mostrar unas fotos que yo saqué, y le saqué fotos a un león, y quiero que lo vean. Estando frente ahí en esos jeeps donde íbamos, se aparece este león y le saqué una foto al león.
No es león. Veo que algunos de ustedes le están haciendo así. A lo mejor tú que estás en tu casa también le estás haciendo así y me estarás diciendo por la pantalla: eso no es león. ¿Seguros que eso no es león? ¿Están claros que no es un león ese? Tienen razón. ¿Eso qué es? Un elefante. Este es un león, ¿sí o no? Lo otro es un elefante. Yo puedo llamarle león al elefante todo lo que quiera, pero con todo va a seguir siendo elefante, ¿sí o no? Tú le puedes llamar al domingo el día del Señor, el día de reposo. Al primer día de la semana le puedes llamar el día del Señor, el día del reposo, pero siempre va a seguir siendo primer día de la semana, domingo. No va a ser el séptimo día, el sábado, como Dios lo instituyó. Puedes pasarte toda tu vida cristiana reclamando que ese es el día del Señor, pero siempre va a seguir siendo el primer día de la semana. Nunca va a ser el día del Señor, porque Dios dijo claro que su día, dice en Isaías, mi día santo, el sábado. Por lo tanto, nunca va a ser el día del Señor. En Lucas 4:16 dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Era costumbre de Jesús ir a la iglesia el sábado. Aquí en Juan 13:15 dijo Jesús: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En todo Jesús nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo en la observancia de los mandamientos. Nos dejó ejemplo en el bautismo bíblico. Y también en la observancia del sábado, del día de reposo. Jesús nos dejó ejemplo. Si Él hubiese querido que guardáramos el domingo, Él nos hubiera dado ese ejemplo. Pero el ejemplo que nos dio fue la observancia del sábado. Dios identifica a su pueblo con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y no guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo. Por esa razón es que guardamos los mandamientos, porque Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Un joven una vez me decía: pastor, yo voy a la iglesia verdadera, a una iglesia cristiana. Y le dije: ¿cómo sabes? Porque mi iglesia se llama de esta manera. Y me dio el nombre de su iglesia. Tenía conexión el nombre con Dios y con Jesús. Y yo le dije: mira, el nombre no es lo que le da la autenticidad de la verdad de Dios a una iglesia. Son características. En Apocalipsis no menciona nombre de iglesia, menciona características. Y le puse un ejemplo. Si tú vas el domingo que viene a la cárcel, te permiten entrar cuando están comiendo los presos en el comedor de la cárcel, y tú entras y gritas: Jesús, vas a descubrir que una grande cantidad de presos van a voltear, porque se llaman Jesús. Pero no porque se llaman Jesús viven como Jesús manda. Son un modelo de Jesús. Por lo tanto, el nombre no es lo que le da la evidencia de la verdad de Dios. Son características, y aquí Dios dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A la iglesia donde tú vas, ¿se enseñan los 10 mandamientos de Dios? Si no, no estás tú participando con el pueblo de Dios. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hay gente que me ha preguntado: ¿y qué quiere decir eso? Le ponemos Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Adventista quiere decir, viene de advenimiento, de la venida de Cristo. Y en esta serie descubrimos que el tema más importante en el Apocalipsis es Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Y en todo el Nuevo Testamento, 1 de cada 25 versículos tiene que ver con la venida de Cristo en gloria. Por lo tanto, es el tema más importante, la venida de Cristo. Y si tú crees que Cristo viene pronto en gloria, pues tú eres también un adventista del séptimo día, porque creemos que el sábado sigue siendo el día del Señor, el séptimo día. Y si tú has llegado a la conclusión que el sábado, el séptimo día, es bíblico y sigue siendo el día del Señor, y crees que Cristo viene pronto, pues tú también eres un adventista del séptimo día. Y sabes, Dios saca pueblo de cualquier lugar, mi amado. Dios es un Dios misericordioso.
No sé si me identificas aquí en esta foto, tú que me estás viendo desde tu hogar, ustedes que se están sonriendo aquí. Ahí yo tenía 15 años. Justo en ese momento fue cuando comencé a escuchar de Jesús entrando a los 16 años. Y qué ironía de la vida, ¿no les parece? Ahí tenía tanto pelo, me creció tanto, que ahora ya no me quedó. Pero sabes, Dios es un Dios misericordioso. Si a mí me hubiesen dicho en ese entonces que yo iba a estar predicando la verdad de Dios, me hubiese reído de cualquier persona. Pero Dios tiene una y mil maneras de llamar a la gente. Y si Dios me salvó a mí, lo puede hacer también por ti. Te puede salvar a ti. Lo que Dios hizo por mí, puede hacer por ti también. Y tú nunca sabes el plan que Dios tiene para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas por tu vida, joven, adulto, quien seas, si tú solamente le sometes tu voluntad al Señor Jesús y decides guardar sus mandamientos y servirle, obedecerle. Jesús dijo en Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Notas, Dios tiene otras ovejas que no son de este redil, dice, pero me conviene que vengan. Y cuando Jesús venga en gloria, no viene por muchas iglesias, viene por un pueblo, viene por ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Habrá un rebaño y un pastor. Y las ovejas sinceras, Jesús dijo, ellos oyen mi voz. Yo no sé si tú has oído la voz de Jesús. Mucha gente ha escuchado, pero ha decidido cerrar sus oídos a las verdades de Dios. En Apocalipsis 18:4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Dios está llamando al fin del tiempo y no dice quédense allí. Y noten que dice Dios, pueblo mío. Dijimos que en Apocalipsis Babilonia es la confusión religiosa que predomina hoy por hoy en el mundo. La gente ni sabe por qué va a esa iglesia, ni sabe qué cree, ni lo que guarda. Simplemente porque se siente bien ahí, le queda bien ahí, ahí van sus amigos. El Señor no dice quédense ahí, dice porque no seáis partícipes de sus pecados y que no caigan sobre ti las plagas. Cuando tú ya sabes que estás yendo en contra de la voluntad de Dios, estás pecando, porque pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y las plagas van a caer sobre aquellos que voluntariamente elijan quedarse en el error. Tú que me ves desde tu casa, que Dios te bendiga, que elijas, decidas guardar estas verdades.